Aprendiendo a enseñar por un México mejor. Capítulo 1. Enfoques pedagógicos y algunas aproximaciones a la planeación, comunicación y evaluación educativa. Hola amigos, soy Estefanía Cruz y es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy hasta el lugar en donde nos escuchan. Este es un capítulo más de Aprendiendo a enseñar por un México mejor. El día de hoy me encuentro compartiendo el micrófono con mi gran amiga y colega Valeria Infanzón, con quien estaremos tratando uno de los temas muy interesantes. Se trata nada más y nada menos de los enfoques pedagógicos y algunas aproximaciones a la planeación, comunicación y evaluación educativa. ¿Qué te parece esto, Valeria? Estuve esperando tocar este tema desde ya hace algunos meses, y más ahora que el proceso de enseñanza-aprendizaje en México ha estado siendo aún más cuestionado. Esto por los diversos videos que se han filtrado en internet, en donde se ven a los maestros que no dejan opinar a sus alumnos, e incluso ni los dejan defenderse ante una acusación, ya sea que ésta sea falsa o no. Clases en donde se pasa de un proceso de la enseñanza y el aprendizaje a uno donde el personaje principal es el maestro y es la autoridad que no puede ser criticada ni mucho menos contradicha. Coincido totalmente contigo. Vemos que este tema, aunque la mayoría de los docentes lo ha escuchado, puede que quizá no lo haya reflexionado a plenitud y por ende no ha sido puesto de manifiesto en su práctica. Incluso me atrevo a decir que muchos siguen pensando que esta es la forma más práctica para enseñar y para aprender, es decir, la tradicional, de la cual tú nos has dicho algunas características, como que el maestro no puede ser cuestionado o que es visto como la máxima autoridad. Pero, ¿qué te parece si ahora analizamos y meditamos junto con nuestro querido público que nos escucha sobre algunos aspectos de la planeación, la comunicación y por supuesto de la evaluación educativa a partir de la didáctica tradicional, la tecnológica y la crítica? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, suena estupendo. Y mira, sé que tú has estado colaborando en algunas investigaciones sobre la didáctica tradicional, así que ¿quién mejor para que nos explique al respecto? Sí, muchas gracias. Pues así como lo acabas de comentar, en los últimos meses he estado recaudando información sobre esta didáctica y me parece que para poder llegar a comprender cuáles son los mejores enfoques para mejorar la educación, es necesario analizar cada una a profundidad. En el caso de esta, ¿qué te puedo decir? Es la forma en la que nos hablan nuestros abuelitos, de cuando ellos iban a la escuela, que dicen: en mis tiempos al maestro no le podías contestar, porque ya te estaba aventando el borrador del pizarrón en la cabeza, o si te aprendías las tablas de multiplicar, te la paraban enfrente de toda la clase con orejas de burro y cosas así. Podríamos considerar su instrumentación como aquella que forma al hombre que el sistema social requiere, pues a ella se cuenta el intelecto del educando, mientras que deja de lado su desarrollo afectivo, que suele ser sinónimo de disciplina. Podríamos decir que es sistemática, además, claro, institucionalizada y formal, pero sin duda lo que más llama mi atención es que ha sido un factor determinante para fomentar el conformismo a través de la imposición del orden y de la disciplina. Esto fue citado por Justa Espeleta. Es la escuela de los intelectuales y morales, en la cual la inteligencia, la disciplina, la memoria, la repetición y el ejercicio son los mecanismos que la posibilitan. Una de las características de esta didáctica es que el profesor es el mediador entre el alumno y sus conocimientos, en donde los educandos no son llamados a conocer, sino a memorizar. Sus objetivos son claros: centrar la atención en ciertas metas o propósitos de institución y de los profesores, más que en explicar los aprendizajes importantes que se debe arribar los educandos. En cuanto a los contenidos, la situación no mejora, pues estos son manejados como un listado de temas, capítulos, unidades, en los que el enciclopedismo abunda, representado como un cúmulo de conocimientos que el alumno tiene que aprender así sin más. Wow, me parece súper interesante esto que me estás diciendo, porque aunque parezca algo negativo, así como tú lo planteas, es una realidad que vivieron nuestros abuelitos, por ejemplo, pero que también hay algunos que lo siguen viviendo aún en la actualidad.
cuando la libertad de expresión y el ser críticos es de las cosas más importantes. Pero cuéntanos, ¿cómo podríamos ver este tradicionalismo reflejado en las actividades de aprendizaje? Sí, sin duda, Estefanía. Bueno, pues podemos decir que esta didáctica el maestro se limita en términos generales al uso de la exposición, nada más a esto, al grado en que cae en el verbalismo. Freinet dice que la voz del maestro es el principal instrumento de la vida de la enseñanza. Y con esto, según mi pensar, suple el razonamiento y a la acción. Los recursos didácticos se seleccionan y aplican sin criterios teóricos y técnicos. Y algunos de los recursos más frecuentes son, por ejemplo, las notas, textos, láminas, carteles, GIS y obviamente el pizarrón. Que aunque claro, ninguna de estas herramientas están mal, no son malas, pero la forma tan sistemática que se les da tal vez no es la mejor. Ahora bien, dado que lo que se está buscando es transmitir conocimientos y comprobar los resultados, la evaluación en esta práctica no es diferente, que consiste simplemente en aplicar un examen y te asigna tu calificación al final del curso, que al mismo tiempo este es un arma de intimidación y de represión que algunos profesores suelen esgrimir en contra de sus alumnos. Y bueno, estas fueron algunas de las características que he podido examinar con respecto a esta didáctica tradicionalista, de la cual creo que es necesario meditar en si le estamos poniendo en práctica durante nuestras clases, al momento de enseñar, al momento de evaluar o cuando aplicamos las actividades a nuestros educandos. Me gustaría saber la opinión de quienes nos escuchan, así que pongan en los comentarios aquí si ustedes la aplicarían o qué cosas cambiarían sobre esto, qué piensan, para que los leamos y podamos seguir analizando y comenzar a conversar acerca de ello. Y mi estimada Estefanía, ¿qué te parece? Pues me parece algo muy, muy interesante, pero creo que también es importante reflexionar, como tú dijiste, es si nosotros lo estamos poniendo en práctica en nuestra vida o si hay algunas de estas características que forman también forman parte de nuestra práctica docente. Bueno, gracias Valeria por ayudarnos a conocer a mayor profundidad los caminos de la didáctica tradicionalista. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a otra de las perspectivas, la cual tuvo su auge en los años 50 de nuestro querido México? ¿Saben de cuál se trata, Valeria? Me imagino que de la tecnológica educativa. Correcto, se trata nada más y nada menos que de la perspectiva tecnológica educativa. Esta que llegó a surgir como consecuencia de la expansión económica que se caracterizó por las considerables inversiones extranjeras, así como por el empleo de una tecnología cada vez más desarrollada que tuvo nuestro país pues en las décadas que ya mencioné y que por cierto marcó históricamente dos derroteros. Por un lado la división y por otra complicaciones de la naturaleza del trabajo, y que al mismo tiempo trajo como consecuencia una serie de convulsiones científicas y tecnológicas, en donde surge la tecnológica educativa, en la cual, fíjate Valeria, que pregona tres nociones básicas. Por un lado, el progreso, la eficiencia y la eficacia. Y de hecho, esto me parece algo muy, muy interesante, pues estos tres conceptos llegan a responder al modelo de la sociedad capitalista y por supuesto a una serie de demandas que se gestan en su interior. Aunque parezca una alternativa diferente al modelo de educación tradicional, este no llega a serlo, pues aunque medita mucho en el cómo enseñar, es decir, en las diferentes técnicas que en este proceso se ocupan, no llega a cuestionarse el para qué del aprendizaje, es decir, no existe una reflexión sobre ello, lo que propone en pocas palabras pasar de un receptivismo al activismo, pero sin tener un proceso de reflexión. Oh, ya, o sea que lo que buscan no es un dominio de los contenidos como sucedía en la didáctica tradicional, sino que el dominio de las técnicas que le sigue permitiendo el control de la situación educativa. En efecto, podríamos decir que solo quiso aparentar que el maestro desaparecía del centro de la escena y que dejaba el papel principal para el alumno, pero lejano a esto existen principios rigurosos de planeación y de estructuración de la enseñanza. Podríamos decir que este modelo educativo le da el poder al profesor, pero solo cambiando su naturaleza.
Y este paradigma hay que recordar que sus supuestos se encuentran apoyados por los teóricos de la psicología conductista, que entienden el aprendizaje como un conjunto de cambios y modificaciones en la conducta que se operan en el sujeto como resultado de acciones determinadas y común de la enseñanza. También tiene una visión instrumental, pues solo brinda una amplia gama de recursos para que el maestro controle, dirija y por supuesto manipule el aprendizaje. Pero Vale, me gustaría saber qué piensas con respecto a los objetivos de aprendizajes en este enfoque. Sí, claro, pues esta reconoce como un punto de partida la programación didáctica, la especificación de los objetivos del aprendizaje, los cuales pueden ser definidos como la descripción y delimitación clara, precisa y unívoca de las conductas que se esperan al final del curso. Pero podríamos decir que estos no son totalmente claros, pues no informan por sí mismos al estudiante ni a las personas interesadas por su aprendizaje. Y uno de los personajes en esta área específica es Benjamin Bloom, que en su obra Taxonomía de los Objetivos de la Educación, en el cual propone que los objetivos de la educación deben estar divididos en dominios como el cognitivos, afectivos y psicomotores, que marcaron la pauta de la formulación de los objetivos conductuales. Y uno de los rasgos característicos es sostener que el aprendizaje prevalece como condición necesaria de un criterio rígido de organización lógico-psicológica, como factor para que el aprendizaje se produzca. Pero es conveniente explicar que la consecuencia de esto es que fragmentan la conducta humana, pues así como en la didáctica tradicional no se admiten críticas ni replanteamientos de ningún tipo. Más bien los contenidos son vistos como escépticos, neutrales y científicos. Ah, ya entiendo. Entonces lo que busca es que los conocimientos estén completamente dirigidos a formar individuos que contribuyan a la mejora de un país, dejando a un lado todas aquellas cosas que los llegan a ser críticos. Supongo que por ello dice que fragmenta la conducta humana, ¿no? Sí, así es. Sin duda, esto es muy interesante. De hecho, la evaluación sigue la misma línea al ocuparse simplemente de verificar el cumplimiento de estos objetivos y busca evidencias relacionadas con la conducta formulada en los objetivos. Mejor no lo pudiste decir, Valeria. Podemos entonces concluir que esta práctica, esta didáctica tecnológica educativa conlleva una concepción tecnócrata del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo analizada y estructurada desde la perspectiva política del proyecto educativo en cuestión. Ahora, Vale, ¿qué te parece si pasamos a esta otra didáctica que, aunque aún sigue en construcción, da mucho en qué pensar a quienes nos encontramos envueltos en la práctica docente? Creo que es la didáctica crítica. Así es, la didáctica crítica, que pues es esta propuesta que pretende superar a la didáctica tradicional y tecnológica educativa y que tiene entre algunos de sus objetivos, el cambiar los objetivos, los mecanismos, el dogmatismo y el autoritarismo durante el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde el docente debe buscar principalmente cómo ser mejor docente. En vez de lograr replantear la didáctica, busca analizar críticamente esta práctica, la dinámica de la institución y los roles de sus miembros. Y uno de los puntos que en lo personal a mí me llama la atención es que no se le ve al maestro como la máxima autoridad, a la que ni siquiera se le puede dar una opinión o que la que tiene la última palabra, sino en esta didáctica todos aprenden de todos. La didáctica crítica llega a suponer y llega a desarrollar en el docente una auténtica actividad científica, apoyada en la investigación y el espíritu crítico. Por otra parte, el contenido de sus asignaturas que integran los planes de estudio ha sido un problema grave a lo largo del tiempo, ya que la mayor parte de estos ofrecen un alto nivel de enciclopedismo, falta de funcionalidad y, claro, un desequilibrio en las exigencias bibliográficas. Por lo que en la didáctica crítica lo que se busca ahora es que no sean personajes externos los que determinen autoritariamente estos contenidos,
sino que también se tenga la participación tanto de profesores como alumnos en el análisis y determinación de estos, pues ya que no podemos simplemente quedarnos con el empirismo de épocas pasadas, sino que ahora debemos responder a las nuevas demandas de la sociedad por medio de la revisión y replanteamientos de los contenidos, para que más bien estos estén lo menos fragmentados posible, para que de esta forma se pueda promover el aprendizaje que implique en operaciones superiores del pensamiento, como son el análisis, la síntesis, así como, claro, las capacidades críticas y creativas. En este paradigma, Valeria, el maestro solo es un promotor de aprendizaje a través de una relación cooperativa, en donde precisamente él se preocupa por sus alumnos y que estos se vuelvan individuos críticos, y lo hace por medio de su planeación, la cual determina con antelación y en donde se incluyen diversos modos de aprendizaje y favorece la transferencia de información a diferentes tipos de situaciones que los estudiantes deberán enfrentar en la práctica profesional. Y sobre todo, lo que buscan es que se generen los alumnos actitudes para seguir aprendiendo. En ella se ven 3 momentos metódicos. Primero, una apertura, el desarrollo y por supuesto una culminación, que permiten crear toda una experiencia que promueve la participación de los estudiantes en su propio proceso de conocimiento. Y bueno, por último, la evaluación. Esta también tiene un cambio total en comparación con las otras 2 didácticas, pues ahora se busca una estructura educativa más acorde a las nuevas formas de enseñanza, que lleguen a superar las propuestas empírico-analíticas y que lleguen a insertar el estudio en la problemática de la comprensión y la explicación de las causas del aprendizaje, los cuales deben ser replanteados por todos los que intervienen en ella. ¿Cómo ves esto, Valeria? Uy, pues me parece muy interesante este paradigma, que aunque se encuentra aún en construcción, nos está dando la esperanza de que exista un cambio total en la educación. Así es, un cambio para bien, en donde lejos de solo formar individuos sábelotodo, por así decirlo, se ayude a que ellos sean individuos críticos, que no solo aporten a la sociedad, digamos, económicamente, sino que además cuiden de ella y que la hagan mejor. Aunque claro, esta no es una tarea fácil y requiere la participación tanto de docentes como alumnos, así como de las autoridades académicas pertinentes. Y bueno, entonces con esto damos por concluido este podcast, pero antes de terminar nos gustaría que en nuestras redes sociales nos dejen las descripciones y que nos digan qué didáctica creen que sería la más adecuada y si la aplicarían ustedes. Así que escríbanos también sus dudas y preguntas y estaremos gustosos de responderlo. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Fue un gusto estar contigo, Valeria, el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Denle like y suscríbanse. Bye. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el programa.